Les vamos dando la bienvenida a todos, a todas. Voy admitiendo y ahí hacemos el saludo oficial. Ahí va. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Zaplat. La idea es generar estos espacios de conversatorios territoriales, en este caso organizados desde la Regional Patagonia Norte. La Sociedad Argentina de Planificación Territorial tiene una red de profesionales que abordan estas temáticas a lo largo del país, y en este caso la idea era traerles esta experiencia de un equipo multidisciplinar que estuvo trabajando en una localidad de Neuquén, la localidad de Cenillosa, con el plan de ordenamiento territorial en una primera instancia, y luego con el programa de implementación de ese plan de ordenamiento territorial en esta segunda etapa, con un equipo bastante amplio de profesionales. Yo un poco les voy a contar quiénes nos van a acompañar hoy y de qué disciplinas se acercan a estos instrumentos de planificación. Como expositoras y expositores nos van a acompañar la arquitecta Fabiana Escobar, la arquitecta Brenda Grotter, ambas son socias fundadoras de Zaplat, la licenciada en Ciencias Políticas María Julia Bizarri, la arquitecta María Magdalena Ferreira, el arquitecto Lucas Andino y el licenciado en Ciencias de la Comunicación Julián Chalde. El equipo es mucho más amplio, está conformada por muchas otras personas, también muchas otras disciplinas, economistas, abogados, ingenieros ambientales, ingenieros civiles. Así es que claramente esto creo que es una experiencia que nos va a enriquecer a todos y a todas quienes estamos participando hoy. Y simplemente contarles que no va a haber una estructura tan guiada de la conversación, sino más bien les vamos a dar espacio a quienes participaron de esta experiencia, que nos comenten al respecto, y la idea sí es después tener un espacio de preguntas donde todos podamos comentar, preguntar distintos aspectos que nos hayan interesado. Y la idea es que la reunión en total no se extienda más de 1 hora y media. Contarles también que estamos grabando este conversatorio y que la idea también es después subirlo al canal de YouTube de Zaplat para que lo puedan replicar quienes no se pudieron conectar hoy. Así es que, sin más, les doy espacio y sigo admitiendo participantes. En primer lugar a Fabiana. Bienvenida, Fabiana. Hola, Anaí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por abrirnos las puertas de la Regional Patagonia Norte. Nosotros, bueno, algunos del equipo estamos como en casa ahí en Zaplat y también en la Patagonia Norte, que siempre nos reciben, nos han recibido como escuchas externos también, y ahora para contar una experiencia que hemos hecho en su territorio, así que doblemente agradecidos por recibirnos a trabajar en ese territorio y ahora por permitirnos contar la experiencia. Eh, bueno, yo voy a ser una de las que hable, pero bueno, como dijo Anaí, fuimos muchos y somos muchos los que estamos trabajando, tanto en el plan de ordenamiento territorial como en esta nueva apuesta que es el programa de implementación de ese plan de ordenamiento territorial. Y bueno, después más adelante se van a sumar también, como dijeron, Brenda Grotter, Julia Bizarri, Lucas Andino, Magdalena Ferreira y Julián Chalde, pero también, bueno, estaban la ingeniera Vanina Sichelero y el ingeniero David Giaveno, que fueron también parte fundamental, integrantes desde el comienzo de todo lo que fue el plan de ordenamiento territorial y ahora en el programa de implementación. Y bueno, la abogada Florencia Pela, también socia fundadora de Zaplat, que está acompañando en todo lo que son los proyectos normativos, tanto en la etapa del plan de ordenamiento y sobre todo ahora también con más fuerza en el programa de implementación. Y bueno, todo un equipo más amplio de profesionales
que luego, bueno, podrán verlos también en los créditos de algunos de los productos que vamos a compartir hoy. Si me permiten y me sale, voy a empezar a compartir pantalla. Un segundo, que vamos hasta donde vamos. Ahí estamos. Compartir. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Súper, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, luego después, cuando vayan presentando también el resto de los compañeros, me van a tener que ir diciendo adelante, adelante, y va a ser un poco engorroso. Por ahora voy a iniciar yo. Bueno, como les decíamos, este es el programa de implementación y, bueno, iniciamos el proceso nosotros de trabajo dentro del municipio de Senillosa allá por marzo del 2021, por una encomienda que nos acercó COPADE, que conocía parte de nuestro trabajo, y nos convidó inicialmente a partir de un inconveniente también que había habido con un equipo que estaba intentando formular el plan de ordenamiento territorial, y bueno, nos convidaron entonces a nosotros a poder iniciar ese proceso, que tuvimos 8 meses para realizarlo. Como dijimos, era un equipo interdisciplinario que también estaba compuesto por economistas y por abogados, que fueron fundamentales en este proceso también porque la incidencia que tenían los sistemas productivos del territorio en las modificaciones que estaban dando en toda la región metropolitana Confluencia y en Senillosa en particular. Ese proceso, como dijimos, nos llevó 8 meses. 4 meses fue para hacer una etapa diagnóstica, para hacer el informe diagnóstico, y finalmente 4 meses más para tratar para realizar las propuestas, el informe propositivo. En todo momento se trató de un equipo interdisciplinario y con carácter participativo, es decir, pese a que nos tocó parte en un contexto de bastante encierro por la pandemia, siempre estuvimos conectados, en parte desde la virtualidad, y cuando hubo posibilidades de hacer reuniones un poco más amplias, también desde la presencialidad. Y ya en la etapa propositiva, sí, todo lo que eran los trabajos participativos en talleres se dieron en presencialidad. Al igual que la mayoría de los planes de ordenamiento que se hacen con financiamiento de SFI, concluyen con una etapa propositiva, que en el caso nuestro tenía un modelo de territorio deseado, y tenía también una cartera de programas y proyectos que nosotros elegimos presentarlas en un formato de fichas, y que, bueno, eran proyectos que tendían a concretar ese modelo de ciudad deseado. En ese sentido, bueno, es una metodología bastante ya conocida por todos, la manera de abordar el plan de ordenamiento territorial. Luego de esto, y me gustaría recalcar acá que nosotros siempre estuvimos muy acompañados por los técnicos de COPADE. Nos acompañaron en muchas de las instancias participativas precisamente, y también en las instancias virtuales estuvieron presentes y pudieron detectar junto con nosotros las dificultades que había para aprehensión de muchas de las propuestas que nosotros hacíamos, y bueno, a partir de eso surgió la posibilidad de evaluar un programa de implementación. Siempre analizábamos el tema de que queda un documento muy completo, muy exhaustivo, de gran valor para los técnicos municipales e incluso para la comunidad, pero que por X razones, por múltiples razones, termina quedando como un objeto inerte, y en algunos de los casos muy pocos técnicos municipales o funcionarios son los que lo tienen como norte, y que faltaba una etapa de sociabilización con la comunidad, de compartir con la comunidad, pese a que nosotros habíamos hecho instancias participativas para el proceso de formulación del plan. Quedaba como esa cuestión de entregar algo y que por las distintas coyunturas municipales suele quedar en un estante y apropiado por muy poca gente.
Entonces, en conjunto con COPADE, planteamos la posibilidad de hacer un programa de implementación. De hecho, COPADE se lo estaba planteando como una necesidad dentro del organismo provincial, siendo conscientes de que había muchísimos trabajos de planificación, pero sin embargo no habían ejecutado hasta el momento ningún trabajo de implementación. Así fue como apostaron a que nosotros tuviéramos la continuidad en este programa de implementación para la implementación precisamente del Plan de Ordenamiento Territorial de Cenillosa, lo mismo que la localidad de Chosmalal. Durante todo ese año 2022 que nos surgió la propuesta, que surgió para hacer este programa, estuvimos en una etapa que fue la de la formulación de los términos de referencia. Y acá creo que, considerando también que la mayoría de los que estamos aquí somos personas relacionadas con la planificación territorial, es interesante marcar que nos costó mucho encontrar antecedentes. Fue una tarea ardua que incluso a algunos de ustedes les debo haber, o en el chat lo puedo haber llegado a preguntar, en el chat de Saplat, preguntar cuáles eran los antecedentes, así como preguntamos tantas veces por otras cosas, ¿no? Hoy alguien preguntaba sobre legislación y demás. Yo también hice esa consulta a muchísimos de los integrantes de Saplat y la verdad es que no pudimos reunir antecedentes de programas de implementación de planes de ordenamiento territorial. Sí, de algunos planes sectoriales y algún que otro ejemplo que fue por fuera del país. Pero realmente fue un desafío poder elaborar esos términos de referencia. En ese sentido, bueno, creemos también que es un aporte la elaboración de esos términos de referencia, cuáles eran los productos que nosotros pensábamos que podían ser interesantes para abordar un programa de implementación. Fue parte de un trabajo muy rico para el equipo. Bueno, finalmente lo que consensuamos fue realizar 6 tareas a lo largo de todo el programa de implementación, las cuales la mayoría iban a terminar en los 8 meses que teníamos planteado como la encomienda, y algunas que nosotros estimábamos que era necesario concluirlas antes, precisamente porque eran un subproducto que nosotros queríamos poder llegar a presentar dentro del mismo programa de implementación. Es así que lo que se constituyeron los manuales de ordenamiento, el manual de ordenamiento territorial y el manual para la gestión municipal, que es algo sobre lo cual les va a estar contando Brenda en un ratito nomás, fueron los productos que tenían la terminación más rápida, porque necesitábamos ese producto terminado para poder presentarlos, porque era parte también de esa apropiación que queríamos lograr por parte de la comunidad. Otro de los productos es el manual de procedimiento administrativo, que también lo va a contar María Julia después, los anteproyectos de ordenanzas, que fue un requerimiento muy presente, diríamos muy reclamado desde el municipio. En ese sentido, tanto los anteproyectos de ordenanza como el nuevo Código Urbano para Cenillosa fueron los productos específicamente solicitados por el municipio. Nosotros, por supuesto, estábamos de acuerdo en ese pedido y lo considerábamos absolutamente pertinente y complementario con el Plan de Ordenamiento Territorial. Y por otro lado, lo que planteamos, que fue un interés conjunto, tanto desde el equipo consultor como desde COPADE, fue el tema de los talleres para equipos de gestión municipal y concejales, y los talleres para la comunidad, para las organizaciones de la sociedad civil y para las juventudes. Es toda una serie de talleres, de capacitaciones, si se quiere, los relacionados con el equipo de gestión municipal y concejales y concejalas, que considerábamos que iba a enriquecer todo este proceso, porque cuanto más conocimiento hubiera sobre la temática sobre la que estábamos trabajando, y que además es parte de la cotidianeidad de la gestión municipal, era siempre un plus que iba a aportar mucho al municipio. Y finalmente el eje transversal, que un poco es el paraguas de todos los programas, que es la estrategia de difusión, que era fundamental, primero para poder llegar a toda la comunidad con los productos que pretendíamos, y también para dar a conocer el proceso en sí
del programa de implementación. Así que bueno, esto es lo que nosotros consideramos también que es como un aporte que estamos empezando a hacer en relación a lo que son los programas de implementación de planes de ordenamiento territorial o planes de desarrollo. A continuación de esto, si es que puedo pasar, ahí estamos. Bueno, acá estaban un poco el detalle de cuáles eran los 6 ítems, las 6 tareas en las cuales está desglosado el programa de implementación de Cenillosa. Y bueno, a continuación, creo, no sé por qué me cuesta acá, te doy la palabra a Brenda, que nos va a contar cómo fue el proceso para la elaboración de los manuales, de ambos manuales que estaban destinados. Bueno, gracias Fabi. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, les comento, yo me sumé a este equipo este año para lo que fue el programa de implementación, que como les comentó Fabi, digamos, los manuales eran una tarea de las 6 tareas que componen el programa de implementación. Trabajamos en 2 manuales, un manual de ordenamiento territorial y el otro manual de usos y prácticas para la gestión municipal. Pásame, Fabi, porfa, la siguiente. Ahí está. El de ordenamiento territorial concentraba toda la información que se había elaborado, que había elaborado el equipo durante el año 2021 de lo que fue la fase diagnóstica del POT. Bueno, ese documento tenía una complejidad importante, tenía 350 páginas, entonces, bueno, el desafío fue poder poner toda esa información a disposición de la comunidad en general, de toda la comunidad cenillosa, traducirla en un manual de ordenamiento territorial que sea mucho más accesible. Y el otro, el manual de usos y prácticas de la gestión municipal, ese ya estaba como dedicado a un público más específico, que era justamente los técnicos municipales que van a ser los que van a estar día a día trabajando en la implementación del POT, y es una síntesis de todo lo que fue la fase propositiva del plan de ordenamiento. Pásame, Fabi. Bueno, los desafíos que nos encontramos al momento de elaborar los manuales, que no fueron pocos. Primero, bueno, lograr esta simplificación discursiva y de 2 documentos técnicos con información muy específica, poder adaptar ese contenido y dirigirlo a personas que no estén especializadas en la temática, y para que lo puedan comprender y se puedan apropiar de toda esa información. Además, también teníamos que poder sintetizar, porque eran 2 documentos bastante grandes y necesitábamos que sea algo que se pueda leer rápidamente. Y ahí viene también la cuestión gráfica, ¿no? Que era otro desafío, poder generar un contenido que sea más amigable, que sea más ágil, que sea atractivo y entretenido. Pásame, Fabi. Bueno, ¿cómo fue el proceso de elaboración de los manuales? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue leer y releer los 2 tomos que se habían elaborado que eran el contenido del POT, eh, y hacer una bajada importante en cuanto a lo coloquial. Después buscamos ejemplos, buscamos antecedentes, buscamos otros manuales, buscamos infografías que representen cuestiones como la que nosotros queríamos transmitir. Bueno, estuvimos viendo lo de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, la nueva Agenda Urbana Ilustrada de la ONU. Pásame a la siguiente. Entonces, bueno, una vez que ya teníamos la síntesis de los tomos y teníamos una idea más o menos de por dónde queríamos que vaya la cosa, empezamos a pensar a ver cómo lo íbamos a estructurar. El de ordenamiento territorial decidimos, bueno, en primer lugar, elaborar una introducción
que le permita a las personas que se iban a encontrar con ese manual entender por qué era tan importante tener ese manual, digamos. Bueno, por qué es necesario tener un manual de ordenamiento territorial y por qué nos parecía que era importante que Cenillosa tenga un plan de ordenamiento territorial. Todo eso quedó plasmado en la introducción y después tomamos cada uno de los subsistemas en los que se dividía la fase diagnóstica del POT y armamos 5 capítulos correspondientes a cada uno de esos subsistemas, que eran, bueno, el ambiental y natural, el físico construido, que terminó siendo el capítulo del sistema urbano, cultura y sociedad, economía y producción, y el político institucional. Y además agregamos un capítulo final donde ya había unas cuestiones que tenían que ver con lo propositivo, ya más específica de la segunda etapa del POT. Pásame, porfa. Bueno, y el de gestión, en el de gestión tenemos, digamos, toda la cuestión de cómo se fueron detectando los distintos problemas, cómo se pasó de problemas simples a problemas complejos, cómo esos problemas fueron plasmándose en nodos, y después todos esos nodos que nos demuestran cuál es el modelo actual de ciudad que tenía Cenillosa, cómo se descomponen en lineamientos que nos van a llevar a conseguir el modelo de ciudad deseada. Todo eso está en el manual para que ellos puedan entender cuál fue todo el proceso, y a la vez aparecen los 8 programas que dan respuesta a esos lineamientos que desprenden del modelo de ciudad deseada y los 93 proyectos que se desprenden de esos 8 programas y que están plasmados en fichas. Entonces también tiene una especie de instructivo de cómo abordar las fichas y de cómo entenderlas. Pásame la próxima. Bueno, la cuestión gráfica, utilizamos distintos dependiendo de lo que queríamos contar. En algunas situaciones teníamos textos extensos que nos parecía que tenían conceptos importantes, como por ejemplo, por qué las ciudades planificadas son más eficientes o cuáles son las 10 razones para planificar según ONU Habitat, y lo plasmamos, por ejemplo, como en ese gráfico que aparece ahí, para que sea más entendible, más agradable y más amigable. Pásame la próxima. Después teníamos otros desafíos que eran, por ejemplo, los planos o los mapas que tenían mucho rigor técnico y que teníamos que convertirlos en algo también que sea de una lectura mucho más fácil, que se le puedan poner unas referencias más sencillas, se puedan comprender mejor. Y lo mismo nos pasaba con los datos, todos los datos que teníamos de los censos y las estadísticas, teníamos que encontrar también una manera de representarlas que no sean tablas de doble entrada. Entonces elaboramos este tipo de gráficos. Pásame la próxima. Bueno, hicimos distintas ilustraciones para complementar o para darle más significado a determinadas cuestiones que estábamos contando, como por ejemplo de la carta orgánica, y después aparecen unos personajes que están en los 2 manuales, que los utilizamos mucho para hacer bajada de conceptos o para sacar conclusiones y resaltar conceptos importantes. Entonces, después de decir algo, es como que los personajes lo pasaban en limpio y lo dialogaban y trataban de dejar en claro qué era el mensaje con el cual queríamos que la persona se quede. Pásame la próxima. Bueno, acá explico rápidamente cómo fue el proceso de dibujo, digamos, todos los dibujos los hicimos a mano. Después, dependiendo del recurso que teníamos, o le sacábamos fotos o los escaneábamos, los pasábamos a algún programa de edición gráfica, bueno, nosotros usamos CorelDRAW, pero podría haberse hecho con cualquier otro programa. Ahí los vectorizábamos. Pasar a Fabi. Y los podíamos colorear y le agregábamos los diálogos. Después, otra cosa que se van a encontrar, pasa a la siguiente, Fabi, en los manuales, hay varios códigos QR. Estos códigos los usamos en momentos donde nos parecía que, bueno, esto da para más, esto da para que a quien le interese este tema pueda acceder a más información. Entonces generábamos QRs que
los poníamos en el manual y nos llevaban. Bueno, en algunos casos a enlaces, eran enlaces a notas periodísticas, en otros casos eran enlaces a videos de YouTube, y en todos los capítulos al final poníamos un QR que te lleva a el documento original, padre de todo lo que hicimos en el manual. Bueno, todo esto no fue un proceso súper lineal, como que también fuimos corrigiendo, ajustando cosas, todo el tiempo nos íbamos compartiendo lo que íbamos haciendo y comentábamos, bueno, esto está mejor así, tal vez se puede graficar de otra manera, y bueno, haciendo mucho hincapié sobre todo en el lenguaje, que yo creo que fue como el primer desafío. Pero bueno, estamos re contentos con el producto al que arribamos, así que bueno, después se los vamos a compartir. No sé si me queda alguna otra, Fabi, o hasta ahí No, llegaba. esa sería la última. Después les Bien, compartimos los QR para que los puedan... QR, o Perfecto. bien cuando terminemos la exposición de esto, podemos por ahí ojear, comparto desde otro documento y ojeamos lo que es, si quieren, para verlo todos juntos. Nada, estamos, como dijo Brenda, estamos súper contentos con el trabajo y creemos que bueno, que los estuvimos presentando en los talleres con los jóvenes, con las escuelas secundarias, y tuvimos buena recepción de parte, sobre todo de los docentes que ven que el diagnóstico que se hizo tan exhaustivo sobre el territorio puede quedar compartido para todos. Incluso hablábamos de que, por ejemplo, una de las cuestiones metodológicas que tuvimos inconvenientes fue que todo lo que está relacionado con datos censales de población está claramente, nosotros lo hicimos en el 2021, estuvimos esperando hasta último momento para ver si lo podíamos actualizar, si salían publicados los datos del último censo, y como no estuvieron, bueno, tiene que salir con esa información un poco rezagada, pero creemos que por más que esa información esté rezagada, hablándolo con los docentes, que ellos ya pueden tomar eso como base, como para actualizarlo cuando salgan publicados los nuevos datos del último censo. Así que creemos que ese trabajo de compilación para conocer el territorio es un insumo valioso para compartir de una manera así de menor rigor, con el mismo rigor técnico, pero con un lenguaje un poco más cercano para la población. Bien, esto sería la tarea 1, que por eso precisamente dijimos que la queríamos, teníamos una fecha de entrega en término de referencia anterior para nosotros poder hacer la socialización con la comunidad y presentarlo. Y ya la tarea 2, perdón, que es la priorización de proyectos, que ahí le doy la palabra al arquitecto Lucas Andino, que está por ahí, para que cuente. Gracias, Fabi. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, un poco como se viene desarrollando a lo largo de este conversatorio, la segunda actividad tenía que ver con retomar todo el aspecto propositivo del plan de ordenamiento territorial y poner en territorio, en manos de la comunidad y de los gestores técnicos, esta propuesta, este modelo deseado que habitualmente trabajamos nosotros. Entonces, lo que en este ida y vuelta entre lo que se desarrolló en el plan y esta etapa de implementación, retomamos una instancia de puesta en común con los técnicos de la municipalidad, explayándonos en las cuestiones que tienen que ver con los proyectos. Entonces, a partir de esto se hizo toda la explicación de cómo se construyó el escenario actual, que es resultado de talleres, algunos presenciales, algunos virtuales que tuvimos allá por mayo, junio del 2021, donde construíamos tanto con la comunidad local como con los técnicos de la municipalidad, el estado de Cenillosa, y a lo largo del trabajo se logró alcanzar un modelo deseado, el modelo deseado que para alcanzar ese Cenillosa que se pretendía en las reuniones, fue necesario establecer una serie de ejes dialécticos o pares que iban un poco a guiar las intervenciones, de ahí para salir 7 lineamientos estratégicos y una serie de programas y proyectos, en realidad proyectos agrupados en 8 programas, que son los que iban a permitir alcanzar ese modelo deseado. Fabi, la próxima.
Entonces, bueno, un poco lo que nosotros intentamos en estas instancias, esta construcción, este modelo territorial deseado, que se construye a partir de los talleres y a partir de las reuniones con los técnicos, a partir de estos 4 ejes: desarrollar, innovar, preservar, proteger, contener e integrar. La intención era cómo eso se visibilizaba a partir de proyectos concretos. Entonces, la próxima, Fabi. Entonces, ahora en esta instancia de priorización, se hizo una instancia de puesta en común, de divulgación de esos proyectos, de esos 8 programas que tenían que ver con la resiliencia y el saneamiento, con el impulso a lo productivo y el turismo, con la modernización del Estado, con la gestión y la gobernanza, con los colectivos sociales y potenciables, con el ordenamiento urbano bajo criterios de desarrollo urbano sostenible, con el mejoramiento del hábitat y con la movilidad del transporte. Esos 8 programas que articulaban, que integraban cada uno de los 93 proyectos que forman parte del Plan de Ordenamiento Territorial Cenillosa 2030, en una serie de talleres y encuentros que hicimos en esta fase de implementación, un poco la intención era, bueno, poner en mano y en discusión de tanto de la sociedad civil como de los técnicos de la municipalidad, cada uno de estos proyectos que son resultado de encuentros anteriores llevados a cabo en el proceso del plan. Y eso lo comunicamos a partir de una ficha. Tratamos de sintetizar cada uno de los 93 proyectos en una ficha síntesis, donde se leen, digamos, cuáles son cada una de las estrategias a las cuales aporta, la denominación del programa y el nombre del proyecto, una descripción de la problemática a la cual da respuesta a este proyecto, los principales objetivos, la propuesta en términos generales, a qué ODS dan respuestas estos proyectos, y algo interesante es ver el estado en el cual se encontraba este proyecto, porque en esta construcción que tuvimos codo a codo con la municipalidad para definir estos proyectos, había muchos de estos que estaban ya en alguna idea en algún estadio de idea o de anteproyecto, o inclusive con alguna gestión administrativa ya iniciada entre nación, provincia, por ejemplo. La siguiente, Fabi. Entonces, bueno, un poco estos talleres que estamos llevando adelante en la etapa digamos, de implementación del plan, tenía que ver con poner en común, sociabilizar todos estos proyectos y estos programas con los técnicos y plantear la discusión hacia cuáles de estos eran prioritarios, porque lógicamente no podemos encarar esta instancia con 93 proyectos, con el desarrollo de 93 proyectos. Claramente había más de uno de estos que tenían algún peso específico superior a otros. Entonces lo que hicimos fue una serie de talleres donde intentamos que en la discusión de distintos grupos de gestores públicos prioricen la importancia de estos para alcanzar ese modelo, ¿no? Siguiente, Fabi. Y bueno, un poco acá es el esquema, el organigrama que venimos llevando adelante en estos talleres, ¿no? Una primera instancia de difusión. La comunicación, la puesta en común, el conocimiento de cada uno de los programas y los proyectos que forman el POT, y la lógica de estructuración y cómo se relacionan. Eso se hicieron en 2 talleres, tanto con la sociedad civil como con los gestores municipales, y ahí se fueron identificando los prioritarios, ¿no? Y posteriormente, en el último taller, lo que se hizo fue una instancia de priorización, asignarles prioridades en función a una serie de indicadores que acercamos, para ver cuáles eran los que tenían mayor relevancia a la hora de alcanzar ese modelo deseado. La siguiente, Fabi. Bueno, un poco acá está la muestra de esos talleres que se fueron realizando en distintos momentos, donde primero cada uno de los asistentes al taller tenían el cuerpo de fichas que sintetizaban los 93 proyectos del POT, luego la instancia de discusión y de puesta común en mesas donde ellos identificaban los proyectos más importantes,
la puesta en común con en todo el salón y por último una instancia de priorización. Esto nos permitió decantar esos 93 proyectos en 15 proyectos que tienen un orden de prioridad o mayor peso relativo que otros, los cuales van a ser representados. Bueno, acá un poco aparecen cuáles fueron esas instancias de priorización, ¿no? A partir de darle valor a esos indicadores y cómo a partir de eso se van a sintetizar en una ficha de proyectos donde se van a desarrollar con mayor profundidad las cuestiones del proyecto, pero también las cuestiones que tienen que ver con aspectos de financiamiento, aspectos de gestión, lo que escala de gobierno es la más pertinente para, o tiene competencia para el desarrollo de estos proyectos. Esta sería la fase de, digamos, de definición de esa cartera de proyectos priorizadas. Siguiente. Bien. Bueno, si les parece bien, sigo yo. Vuelvo un poquito a lo anterior que dijo Lucas. Recuerden que en el plan de ordenamiento territorial definimos o establecimos un modelo territorial deseado que en realidad se quiere alcanzar de distintas aristas. Como explicaba Lucas recién, la cuestión de la priorización de proyectos es crucial en pos de poder pensar acciones o proyectar junto al equipo gestor municipal distintos tipos de acciones que nos encaminen hacia la concreción de ese modelo. Y por otro lado también, a partir del modelo territorial deseado, arribamos en el POT 2030, allá por el 2021, a una zonificación general. En pos de pensar, en realidad en ese momento no lo teníamos tan claro, pero bueno, resultado del proceso surge este proyecto de implementación, por lo tanto retomamos aquella zonificación preliminar que resultó de aquel proceso en pos de concretar avances sobre un nuevo código urbano, que básicamente lo que pretende el código urbano es llevar adelante las acciones definidas en aquel proceso. Por lo tanto, a partir de la zonificación general preliminar que habíamos establecido en el desarrollo de aquel proceso, se iniciaron una serie de encuentros, talleres participativos presenciales y también virtuales, en pos de ir creando de manera participativa y, digamos, colaborativa con los gestores municipales nuevo código urbano. Básicamente, les cuento algunos de los elementos que fuimos tomando como por ahí desarrollos importantes que tienen que ver con la zonificación y el establecimiento de distintas áreas, y más que nada para las cuestiones urbanas. Uno de los elementos importantes que dijo Lucas, cuando explicaba básicamente los lineamientos del modelo deseado, tenía que ver con pensar una ciudad concentrada que permita y perciba el desarrollo del urbano productivo, que fue uno de los temas comunes en el desarrollo tanto del plan como ahora la implementación, básicamente porque se define como la vocación territorial de los pobladores, por lo tanto se pensó en cómo establecer estrategias para contener el crecimiento urbano, para trabajar siempre la consolidación de la parte urbana existente, evitar nuevos procesos dispersos y preservar y proteger las áreas de periurbano en pos de revalorizar, poner en valor su principal vocación territorial. Entonces, en ese sentido, se trabajó con mucho énfasis en la definición de las áreas, definiendo área urbana, rural, ambiental y especial. Y para el área urbana se hizo mayor hincapié en el desarrollo de una ciudad heterogénea, una ciudad compacta, una ciudad diversa y que acompañe este proceso de densificación y de diversificación de usos y actividades. Por lo tanto, se pensó en la idea de generar distintos tipos de ambientes urbanos y a partir de eso empezar a establecer zonificaciones que permitan distintos cruces y tratar de lograr un modelo heterogéneo y diverso para las áreas principalmente urbanas. Si querés pasar, Fabi. Bueno, ya les conté un montón, ¿no? Pero esto que explicaba previamente tiene que ver con el desarrollo de este tipo de ambientes distintos establecidos por, básicamente, el concepto de centralidad y corredores en los lugares que habíamos identificado de mayor desarrollo, mayor posibilidad
de densificaciones o diversidad de usos, y residencial para las áreas ya un poquito más alejadas de aquellos espacios más importantes y de mayor jerarquía. Y también uno de los temas muy importantes que trabajamos es el área de las vacancias, en pos de consolidar aquello que habíamos planteado en el proceso de planificación, que tenía que ver con estimular el completamiento urbano, estimular la densificación, generar distintas posibilidades de completamiento de la planta, porque básicamente es una de las grandes deficiencias que hemos visto en el proceso. Seguí, Fabi. Bueno, hay un tema muy importante que dentro de todo el proceso se trabajó con el barrio Arroyito, no sé si todos conocen, pero el barrio Arroyito está bastante alejado de la planta urbana, y en pos de evitar esto que decíamos de los procesos expansivos y dispersos sobre el área rural y los cambios de uso del suelo, se puso en valor este barrio, que se llama Barrio Arroyito, en pos de pensar un área de mayor completamiento, pero con características de barrio jardín, y que además tiene la presencia de barrios cerrados, en pos también de pensar y perfilar este tipo de zonas como partes del área urbana de la localidad. Seguí, Fabi. Bueno, como explicábamos antes, uno de los ejes más importantes tenía que ver con proteger y preservar. Entonces, a partir del reconocimiento de los distintos tipos de productores que existen en la localidad y la presencia de la Asociación de Fomentos Rurales, que son las LFR, que para ellos son figuras productivas sumamente importantes, que están organizadas, se trabajó en el reconocimiento y la identificación de estos productores, y a partir de ahí se estableció un uso de suelo definido como periurbano productivo para poder poner en valor este tipo de usos, y así, a su vez, perdón, el área rural, cosa de que dentro de lo que significa área rural se dividió en periurbano productivo como un primer cordón productivo de cercanía a la ciudad, y por otro lado la zona rural. Respecto al área ambiental, se trabajó principalmente con un informe, bueno, como dijimos previamente, el equipo está conformado por distintos tipos de especialistas, y con el ingeniero ambiental y con la gente de ambiente también de la Municipalidad de Cenillosa, se trabajó en pos de preservar y proteger principalmente las áreas de riesgo hídrico, donde se tomaron estudios e informes muy importantes que se trabajaron para el área metropolitana Confluencia, en el programa del DAMI, y también las zonas de riesgo geológico, como los elementos por ahí de mayor relevancia en términos de riesgo ambiental. Y también se tomó la decisión de trabajar con la identificación de los pasivos ambientales, principalmente de las canteras, en pos de pensar y proyectar la remediación de las mismas, de ahí al futuro. Primero identificarlas y luego remediarlas. Pasa, Fabi. Lo mismo en las áreas especiales, se consideró principalmente, que también después se va a explicar, se va a avanzar sobre una ordenanza del nuevo parque industrial, así que ahí se definió un uso industrial específico que contemple 3 distintas zonas, principalmente el área ambiental existente, el área industrial existente, por otro lado una nueva área de parque industrial, y luego una zona de amortiguación que estaría como localizada entre lo que es el uso residencial y el uso industrial, en pos de evitar, digamos, incompetencias o, digamos, alguna cuestión de incompatibilidad de usos entre la residencia y la industria. Y por otro lado, se identificaron algunos equipamientos especiales o zonas de servicios en pos de mejorar esta cuestión de lo industrial y ese perfil estructurante de la ciudad. Avanza, Fabi. Bueno, una de las cosas interesantes es que todavía no se ha terminado el código, estamos trabajando en eso, pero pensamos, ¿no?, cómo era la mejor manera de poder establecer esta herramienta para el uso de la gestión. Entonces, estamos proyectando tablas resúmenes entre esta idea de áreas, ambientes urbanos y zonas. Pasa, Fabi. Y también, para cada una de las zonas, estamos estableciendo fichas síntesis que contengan y resuman la mayor cantidad de información para poder gestionar el territorio de manera
digamos, lo más sencilla posible, simple y sencilla, ¿no? Porque también una de las falencias que vimos durante el desarrollo del proceso del trabajo, que tuvo que ver con la insuficiencia de gestión sobre este tipo de ordenanzas, reglamentos, etcétera. Por lo tanto, nos pareció, digamos, innovador trabajar con esto de fichas síntesis que reúnan tanto cuestiones gráficas como cuestiones de indicadores, de carácter y demás, en pos de poder, digamos, simplificar la tarea de los gestores. De hecho, cada una de las zonas establecidas va a tener su ficha síntesis para poder mejorar y simplificar este tipo de trabajo para los gestores municipales. No sé, bien. Habíamos dejado algunas reflexiones también finales en relación a todo este proceso, que estaba relacionado también con poder articular con los actores territoriales en este ámbito que nosotros teníamos de discusiones de presentación, perdón, para discutir los distintos elementos que se estaban trabajando dentro del programa de implementación. Estaba el tema de poder abrirlo a los profesionales que trabajaban en la localidad y a los colegios profesionales, y ahí es donde veíamos que también había posibilidades de involucramiento con estos colectivos de profesionales como para poder generar debates, jornadas, capacitaciones, concursos, todas cuestiones relacionadas con poder, porque que haya una apropiación no solamente de la comunidad cenillosense, sino también de lo que puede ser la comunidad profesional que actúa en las cercanías del territorio para poder crear red de espacios públicos, paseos a través o planes de vivienda o de movilidad o de protección patrimonial a través de concursos, de capacitaciones, de jornadas, que creemos que también es necesario poder hacer ese tipo de enlace con la comunidad ampliada de la región metropolitana Confluencia. Bien, otro de los puntos de las tareas que teníamos es las relacionadas con los manuales de procedimiento, y ahí la invito a Julia Sarri para que nos cuente el proceso de los manuales. Bueno, como bien nos vienen escuchando y venimos presentando, las distintas tareas que componen este programa de implementación apuntan justamente a generar una serie de herramientas para que los distintos funcionarios de gobiernos puedan poder llevar adelante las distintas propuestas que están planteadas en el POT y la puedan bajar justamente a sus quehaceres diarios. Esta tarea específica es la más, tal vez, operativa de todas, la más rasamente operativa de todas, pero es considero que es muy útil. Ya en el año 2021, cuando hicimos el POT, notamos en la etapa diagnóstica, específicamente del subsistema, lo que llamamos subsistema político institucional, que había una gran falencia al interior de la municipalidad, por un lado, para poder distinguir las funciones y las misiones de cada área, para poder tener en cuenta cuál era el quehacer de cada área específicamente, dónde empezaba y terminaba la responsabilidad de cada oficina. Como también notábamos que había fuertes personalidades al interior de cada área, y que eso también traía complicaciones a esas personas a la hora de, por ejemplo, algo tan sencillo como, no sé, querer tomarse vacaciones, porque no había un manual que estableciera cómo llevar adelante esas tareas. Entonces, pensamos que era importante, y a modo de prueba, poder plantear dos manuales, dos procedimientos específicos que elegimos, manuales de procedimiento específicos del área de obras particulares, porque tuviera que ver también con el POT, pero que pudiera ser replicable el esquema a otras áreas. Y bueno, esto fue, digamos, lo que planteamos para esta etapa. Bueno, la idea, planteamos que es el manual de procedimiento con una herramienta que es elaborada y difundida, en áreas de equipo de gestión, para esto, para poder facilitar, diseñar e implementar procesos operativos y administrativos eficaces. Y esto, y describen de manera pormenorizada y secuencial las operaciones que siguen a la ejecución de procedimientos de un área funcional. Digamos, ¿cuáles son los objetivos de estos manuales?
por un lado, esto que decimos, poder formalizar de alguna manera los pasos a seguir para llevar adelante las tareas, reglamentar y uniformar estos procedimientos administrativos, instrumentar también las políticas de distribución al establecer un método obligatorio para poder llevarlas a cabo, mejorar continuamente también los procedimientos de trabajo y también disponer de una herramienta de capacitación de personal cuando ingresa personal nuevo. Notamos, por ejemplo, que una de las áreas fundamentales de la municipalidad, que es el área de catastro, había quedado sometida a una gran crisis cuando se jubiló la persona que la dirigía, porque no había dejado establecida de qué manera llevar adelante sus tareas, y tuvieron que reconstruir de cero cómo poder llevar adelante las labores diarias. Entonces, de allí también vemos la necesidad de poder implementar este tipo de herramientas que por ahí suenan como muy sencillas, pero son sumamente importantes a la hora de poder trabajar en el día a día y tener también hasta un buen clima laboral, porque todos saben qué hay que hacer y no hay una única persona que lo pueda resolver, sino que todos saben democratizar el espacio de trabajo, vamos a decir. La siguiente, Fabi. Bueno, esto, ya me spoileé, pero digo, ¿para qué desarrollar manuales de procedimiento? Por un lado, para evitar la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, para tener también un norte claro, a seguir a la hora de realizar trámites administrativos, para lograr las actuaciones administrativas eficaces y eficientes, y también para precisar por qué se ejecutan los procedimientos y sus respectivos controles. Y entre las ventajas, ya estuvimos diciendo algunas. Por un lado, es un inventario documentado de las prácticas reconocidas en la organización. Por otro lado, facilitan la ejecución de las tareas estándares y a su vez agilizan también la toma de decisiones, porque ya está prefigurado cómo se deben llevar adelante tales procedimientos. Simplifican o racionalizan la ejecución de tales tareas y a su vez permiten simplificar el proceso de capacitación de los nuevos trabajadores y o funcionarios. La siguiente, por favor. Ahí está. Y bueno, algunos aspectos a poner en valor a lo largo de esta tarea que llevamos adelante al interior del programa de implementación. Nosotros, como ya le dijimos, y en consonancia con el Ejecutivo Municipal, decidimos que los dos manuales de los dos procedimientos a llevar adelante iban a ser horas del área de obras particulares, de presentación de obra nueva y de planos de conforme de obra. Y la verdad que desde las áreas involucradas siempre se mostraron súper abiertos a recibir nuestra colaboración, nunca fueron mezquinos con la información que tenían a disposición, siempre estuvieron abiertos a nuestras sugerencias, y para mí de las cosas más ricas e interesantes en esas fotos de las reuniones que ustedes ven, es que al reunirse entre ellos, con nosotros, tal vez nunca se habían puesto a charlar sobre cómo se daban estas tareas en su labor diaria por la misma vorágine de la administración, y descubrían los baches y la forma y la manera de solucionar no sé, tareas diarias, esto que estamos hablando, y por ahí mismo en la mesa de trabajo y en este mismo diseño de estos manuales de procedimiento, llegaban a acuerdos sobre cómo poder resolver esos trámites específicos para poder, no sé, aliviar algunos sectores que estaban sobrecargados por encima de otros, y me parece súper interesante. No sé, reconocían la verdad que nunca nos pusimos a hablar entre nosotros sobre qué hacemos, no sabemos lo que hace nuestro compañero de trabajo de todos los días. Es súper interesante poder discutir y charlar sobre esto. Muchas veces pasa que la labor administrativa cotidiana se lleva puesto estas cuestiones de planificación, qué mejor espacio que este para discutirlo. Y si bien esto es algo que parece muy, como ya les digo, pragmático y operativo, aliviana y mejora mucho la cotidianidad. Y en el marco de este programa de implementación también ayuda mucho a poder llevar adelante los distintos proyectos que proponemos de una manera más ordenada, informada y eficiente. No sé si hay otra más, Fabi, parece que no. Sí, ahí estábamos. Una más. No, pero sí, de las ordenanzas, pero no de manuales. Bien, sí, no, tal cual como decía Juli, era como muy interesante el proceso, incluso en el mientras tanto, ¿no? No es solo como resultado final, sino que en el mientras tanto también se hacía.
interesante. Para ir cerrando y pasando rápidamente esto, porque ya nos excedimos en el tiempo, comentarles que los anteproyectos de ordenanza estamos en plena elaboración. Acá está también trabajando con nosotros Florencia Apela. Y bueno, con ella estuvimos haciendo una selección también, y junto con el equipo de gestión municipal y con los concejales, de cuáles eran los temas que se decidía abordar. Cabe destacar que la Municipalidad de Cenillosa recibió en el año 2021 y 2022 el asesoramiento del Plan Nacional de Suelo Urbano, y trabajaron algunos proyectos de ordenanzas relacionados con instrumentos de gestión de suelo, y dentro de esos decidimos profundizar, porque la idea también era que estos proyectos fueran concurrentes a acelerar el proceso de implementación precisamente de algunos de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Es así que se les seleccionaron 3 proyectos de ordenanza directamente relacionados con instrumentos de gestión de suelo, que están relacionados con la contribución para la obligatoria por valorización inmobiliaria, una ordenanza para movilización de suelo ocioso, otra para el Banco Municipal de Tierras, que componen como un paquete en relación a eso que estábamos comentando. Y adicionalmente lo que solicitaron fue una ordenanza para poder darle un marco normativo y poner en marcha el Centro Logístico Industrial Metropolitano, que es el nuevo parque industrial que había citado Maggie ahí cuando presentaba los distintos usos del suelo de la zonificación. Esos son los 4 proyectos en los que se está trabajando. Hace muy poquito tuvimos reunión con la gente del Consejo para poder ir avanzando en esta temática. Y ya refiriéndonos a lo que son la tarea 5, que eran los talleres, nosotros teníamos divididos 5 paquetes de talleres, que los llamábamos como ciclos, uno relacionado a los equipos de gestión municipal, concejales y concejalas, otro relacionado con el equipo de gestión municipal y con los referentes de los proyectos sectoriales que estaban trabajando en la región metropolitana Confluencia, puntualmente el Plan de Movilidad Urbana para la región metropolitana Confluencia y el Plan Nacional de Suelo Urbano. Otro relacionado con las asociaciones y colegios profesionales y los profesionales independientes, del cual este mismo conversatorio forma parte. El ciclo 4, que estaba destinado a las escuelas secundarias y las juventudes, y el ciclo 5, que estaba destinado a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad toda. En relación a esos talleres, brevemente comentarles que, por ejemplo, el ciclo de talleres destinado al equipo de gestión municipal y concejales y concejalas tiene una serie de temarios. Ya nos quedan solamente 2 talleres virtuales para dar. Tuvimos talleres virtuales y presenciales. Bueno, acá hay una muestra un poco de la variedad de temas que tratamos, sobre qué es el ordenamiento territorial, discutir sobre las cuestiones de qué es un patrón urbano para que la ciudad funcione mejor, porque bueno, una de las condicionantes, y está también explicado, muy trabajado desde el manual, es el tema de hacia dónde crece la ciudad, siempre poniendo en contexto que la ciudad está dentro de la provincia que creció más que el doble que la media nacional en el último periodo intercensal, y que hay como una creencia de que es necesario seguir creciendo, y bueno, nosotros trabajamos también mucho el tema acá en el tema de cómo elegir el patrón de ciudad, el tema de las densidades, el cómo empezar a ver de otra manera las posibilidades de absorción del aumento demográfico de la ciudad, temas de movilidad, de infraestructura y servicios públicos, espacio público, informalidad urbana, gestión de riesgos, financiamiento urbano, agilización y modernización de la gestión pública, y también talleres presenciales que estaban relacionados con la coproducción del Código Urbano para Cenillosa, que fue lo que estuvo hablando Maggie, tanto de análisis y propuesta como de retroalimentación después de las propuestas. Y bueno, nos queda también un taller de presentación del código cuando esté finalizado. Por otro lado, la serie de talleres destinados a la juventud, que estaban relacionados también con presentar y que se apropiaran de los manuales como un insumo para poder formarse y apropiarse más del territorio. Una serie
de juegos que hicimos relacionados con derribando mitos para conquistar derechos, relacionados sobre todo con derecho a la vivienda, derecho a la ciudad y la necesidad de planificar, y otro relacionado con los alcances que tienen las políticas provinciales en materia de desarrollo de las juventudes, que también será una instancia virtual y que estará muy relacionada con el manual también de gestión municipal, el manual, perdón, de ordenamiento territorial. También hicimos la presentación del manual y presentamos con estos QR, que son los cuales pueden bajarlos y tener todos los manuales desde sus teléfonos celulares. Y finalmente los talleres con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, que también trabajamos desde la cuestión de derribar mitos, porque bueno, todos sabemos que muchas veces las cuestiones relacionadas con gestión de la tierra o con ordenamiento territorial son contraintuitivas y van como contra el sentido común instalado, y ahí apostábamos a esto de hacer aseveraciones y pensarlas en conjunto para saber si eran un mito o una realidad, y poder responder con un rigor técnico y con datos, como muchas veces esas cuestiones que se dan como de sentido común no son tal como se las cree. Y otra cuestión interesante que surgió, que pudimos recoger de los talleres que hicimos en la primera etapa del programa de implementación, fueron el tema de las necesidades de la población. Y una fue que pese a que desde el gobierno municipal nos pidieron el tema de la ordenanza para la creación del centro logístico metropolitano, cuando fuimos a esa reunión, una cosa muy curiosa que nos pasó fue que en realidad íbamos a recoger información sobre el parque industrial, y surgió muy fuertemente desde todos los sectores vinculados con producción y con industria incluso y comercio del municipio, la necesidad de dar respuesta a una vocación territorial muy fuerte, que es la relacionada con la producción, con el mantenimiento de la producción frutihortícola de la localidad. Entonces, y el otro tema que surgía con mucha fuerza era el tema de la vocación turística que está incipiente en la localidad. Entonces, dando respuesta a eso, uno de los talleres participativos con las organizaciones de la comunidad fue acercar experiencias exitosas e innovadoras relacionadas tanto con el turismo asociativo, que tiene una experiencia muy interesante en el norte neuquino y asesorados por gente de la misma Universidad de Comahue, y por otro lado acercar la experiencia del Parque Agrario de Santa Fe con especialistas de la Universidad Nacional del Litoral. Y por otro lado también fomentar un poco más el tema de poder concretar el banco de tierras, y para eso trajimos la experiencia de Gualeguaychú relacionada con el acceso al hábitat y también puntualmente con el banco de tierras. Fabi, Bien, Fabi, perdón. Fabi. Sí, No, que quería hacer un comentario nomás respecto a los talleres. No, sí. que tanto en la instancia del POD como en este momento del programa de implementación, consideramos a los talleres como una instancia fundamental y estructurante, tanto del POD como del programa de implementación, eh, en tanto práctica democrática y en tanto espacio de coproducción, y perdón, pero me parece que es importante remarcarlo, porque es el momento de intercambio y de mayor enriquecimiento de estos procesos. Son fundamentales. Muchas veces se piensan que digo, no digo nosotros para nada, ¿no? Pero digo, muchas veces se piensa que estas instancias son instancias para cumplir con TDR, o son instancias para digamos, sí, eso, para cumplir con formalidades de organismos de financiamiento de este tipo de planes, y son fundamentales para poder coproducir este tipo de proyectos, de programas, de planes, y son los espacios más ricos e interesantes para poder coproducir algo que realmente sirva para la comunidad, porque en última instancia es también realizada por ellas y por ellos, y es un espacio fundamental para el ejercicio de la práctica democrática
en territorio. Por eso digamos, me parece que siempre, y esto a modo personal de recomendación, siempre hay que ponerlo en valor y siempre hay que tratar de ponerle mucha energía a eso, porque es donde van a salir los productos más ricos e interesantes, porque nadie conoce mejor el territorio que la gente que eso quería aportar. Perfecto, Juli, muchas gracias por el aporte, que uno lo pasa por alto porque lo naturaliza, pero está súper interesante remarcarlo. Bueno, y finalmente, si Juliana está por ahí, nos cuenta el tema de las estrategias de difusión. Hola a todos y todas, acá estoy, sí. Bueno, lo hago sucintamente. Fue una estrategia, en la estrategia de comunicación fue bastante lineal en un sentido, digamos, arrancó con una especie de mapa de realización de mapa de medios de la zona, de la región y de la localidad, con aporte de personal de comunicación de prensa de la municipalidad y entrevistas con actores locales de la comunicación. Se hizo un breve FODA para identificar un poco cuáles eran los canales y que tienen más pregnancia en la comunidad bueno, cuáles eran los más acordes para la comunicación de todo el proceso. Hubo una primera etapa, se desarrolló una especie de una identidad, digamos, vinculada al plan. Se pasaron por varios modelos, por varios ensayos hasta que se llegó a este que estuvieron viendo todo este tiempo. Tuvo dos etapas, una primera más técnica que fue la de la etapa del desarrollo diagnóstico del plan de ordenamiento, y una segunda que tuvo que ver con la etapa de implementación, donde se incluyó esta imagen un poco más amigable de alguna manera, menos técnica, que nos permitió un poco más de acercamiento y esta idea de comunidad a partir del círculo y la ronda. Y bueno, es una idea que surgió en un momento también de la mano de todo el diseño y desarrollo del plan del manual que estuvieron viendo. Se armó un brief de prensa en primera instancia que se distribuyó por todos los medios locales. Se armó un manual de marca también para uniformar un poco el criterio visual de todo lo que iba a ser la comunicación del plan. Y bueno, se armó una especie de estrategia bimodal de alguna manera, una vinculada a la difusión general, a la comunidad y de la región, a través de gacetillas de prensa. O se armó todo el paquete de redes sociales, básicamente de Instagram y Facebook, que fueron las redes sociales que estaban indicadas como las que más alcance tenían en la comunidad. Y una estrategia más particular para los actores que estaban vinculados directamente a la participación en el proceso de formulación, tanto desde la primera etapa como la etapa de implementación. A partir de ahí se armó un mailing con una base de datos generada por directorios públicos y por la propia área de prensa de la municipalidad. Se hizo un mail con eso, con distintos grupos en función de a qué apuntaban las comunicaciones. Después de cada taller y cada instancia, cada hito del programa, se hacía una comunicación, una difusión general para medios y para las redes, y una particular para todos los que habían participado, con agradecimientos. Se les compartía el material que se había expuesto en talleres, tanto los virtuales como los presenciales. Se hicieron una serie de producciones también para redes más vinculadas a publicaciones, a video, a historias, tratando de darle un poco más de dinamismo a la comunicación. Y bueno, fue una estrategia transversal a lo largo de todo el proceso, que un poco lo que permitió fue que los actores con los que estábamos trabajando permanentemente estén informados de la evolución y poder acercar un poco los contenidos al proceso. Un poco sintéticamente es eso. Se armó también un micrositio web donde estaba volcada toda la documentación. La idea era que esté alojado en el soporte web de la propia municipalidad. Es algo que quedó ahí, quedó el diseño, quedó toda la programación hecha, pero faltó que se pueda alojar efectivamente.
Pero bueno, lo que ya se comentó también fue todo el proceso de implementación de toda esta etapa, fue al mismo tiempo que la transición después de las elecciones en el municipio hasta ahora, justo coincidió los 8 meses de transición con los 8 meses de trabajo nuestro, esta segunda etapa. Así que bueno, en ese marco fue que algunas cosas, que lineamientos que se plantearon al principio fueron siendo modificados. Pero en principio es eso, está todo el material disponible en las redes, está para distribución. Así que en, en breve Perfecto. resumen es eso, lo que se fue trabajando. Perfecto, Julián. Gracias. Perdón porque no cumplimos los tiempos en absoluto de lo que habíamos prometido, pero bueno, nos fuimos alargando, así que a disposición ahora, Anaí. Bueno, primero que nada, Dejo de muchas compartir. gracias. Dale. Muchas gracias, Fabiana, Julián, Lucas, Brenda, Julia. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Creo que ha sido sumamente enriquecedora en distintos aspectos, tanto desde lo que hace al instrumento de ordenamiento territorial como a estas cuestiones que han ido resaltando también en el chat, ¿no? Referido a lo comunicacional, a lo participativo. Me parece que ha quedado muy claro cómo pudieron ir enriqueciendo su propio proceso con estas instancias abiertas a la comunidad, los distintos públicos que consideraron también sumamente variados y cómo fueron ajustando esas estrategias comunicacionales a esos públicos, que es algo que suele costar un poco, pero bueno, ustedes tenían una mano muy interesante ahí del licenciado en comunicación, lo cual creo que es esencial en cualquier proceso referido a políticas públicas. Ahora la idea es, primero les queríamos pedir, ya que seguimos estando todos, eso demuestra que la charla estuvo más que interesante, le íbamos a pedir a Romina si pueden el resto de las personas que no tienen su cámara prendida, prenderla unos minutitos para sacarnos una fotito. Sacamos una fotito, sí. Exacto. Y Ahí abrimos el esperamos. espacio de preguntas después. Bueno, Ahí vamos activando. ahí esperamos, sí. Con la mejor Esperamos. sonrisa. Esperamos unos minutitos, los que puedan prender su cámara. Les vamos a agradecer. Bueno. Bueno, ahí está. A ver, ahí queda uno más. Ahí va. Vecinos. Va. Ahí estamos. Buenísimo, gracias Romy. No hay problema, no era opcional, si se podía. Bueno, agradecerles a todos haberse quedado hasta este momento y ahora sí me gustaría que puedan ir levantando las manitos quienes quieran intervenir, consultar, comentar al respecto de lo que compartió Fabiana y su equipo. Ahí hay una manito física, a ver si Miriam te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, realmente interesantísimo el trabajo que han hecho pensando en el poco tiempo que han tenido, porque 8 meses para hacer semejante trabajo, semejante producto, realmente es admirable, los felicito a todos. Las exposiciones fueron muy claras, tanto de lo conceptual como de lo metodológico. Así que felicitaciones. Sí, uno de los temas que me preocupa, que desde ya que lo deben haber desarrollado, pero por allí sí podrían explicitarlo, el tema de la conectividad, hablando de la conectividad física, ¿no? Y pensando en que son 142.000 hectáreas lo que forma el ejido municipal de Cenillosa. Y vemos también que ustedes lo nombraron así un poquito a la ligera por el tiempo, que por ejemplo, el barrio Arroyitos y Cenillosa hay 15,5 kilómetros, que solamente se conecta a través de la ruta 22, no hay ninguna conectividad interna como para facilitar, diríamos, esos flujos que son tan importantes durante las 24
24 horas del día, ¿no? Y pensando también en que esa conectividad que es escasa, con la amplitud de territorio, que no solamente para buscar la interdependencia, sino ese equilibrio territorial que se necesita en toda la superficie, ¿no? Que va desde el río Limay hasta el lago Los Barriales, con las actividades tan heterogéneas que lo conforman. Esa Bueno, sería mi pregunta. sí, sí, clarísimo. No, a ver, un poco en todo el desarrollo del plan no hicimos hincapié en explicar cuestiones del plan de ordenamiento en sí mismo, pero sí esto es una cuestión, una característica que surgió tanto en las instancias, digamos, preliminares de diagnóstico, y hay una serie de acciones, medidas, programas y proyectos que tienen que ver con mitigar esta conexión lineal, digamos. Cenillosa surge y su tensión de crecimiento sobre la ruta 22, y está muy tensionado por el área metropolitana de Gran Neuquén. No obstante esto, en el sistema sí lo que se propone es generar otro tipo de vinculaciones, sobre todo con Arroyito, que tengan más que ver con una escala local, una escala barrial, con todo el camino, con una serie de caminos que vinculan por las chacras, están desarrolladas, planteadas y desarrolladas a nivel de idea, ¿no? A nivel de plan, pero están planteadas y es un tema que se abordó para intensificar esa vinculación entre Arroyito, un barrio que queda muy escindido de la área urbana, pero también para mejorar los caminos de la producción, porque muchos de esos caminos son los que posibilitan la vinculación entre chacras. Por otra parte, surgió del diagnóstico y una preocupación de la comunidad, ese gran territorio, digamos, que por ahí se ve como una potencialidad de esa gran cantidad de hectáreas, es el municipio que tiene mayor superficie y menor población del área metropolitana. Surge la intención también de generar una vinculación hacia, digamos, hacia el norte, hacia toda la zona elevada, donde están los pozos petroleros, que es por calle Neuquén, perdón, calle Formosa. Calle Formosa es una calle que hoy por hoy es el acceso al antiguo parque, o al actual parque, y el nuevo parque industrial, y es como la puerta de entrada hacia la zona petrolera, hacia toda la zona de la meseta. Entonces, el plan, dentro de de los programas que tienen que ver con transporte, movilidad, trata de abordar estas cuestiones, esta situación. No están desarrolladas, o no lo desarrollamos acá en la propuesta, en lo que estamos contando del plan, para no irnos por ahí del tema, pero es un tema que la conectividad y la integración de distintos sectores está abordada en el plan. No sé si respondí o... Y también una cosa más bueno, el tema de Arroyito fue abordado por la gestión municipal desde el momento 1 del plan de ordenamiento. O sea, era una necesidad para ellos darle entidad a incorporar el barrio dentro de lo que significaba la trama urbana, y a su vez, yo creo que no mencioné el tema de la expansión y la dispersión, digamos, en términos de urbanizaciones. También se utilizó desde una estrategia para, digamos, establecer un área que efectivamente podía absorber ese tipo de demandas, pero con un carácter más de residencia suburbana o más, más como residencia jardín, como decía al principio. Básicamente por un pedido de la gestión y también para dar respuesta a esa dinámica de crecimiento, bueno, sí en Arroyito, no en otro lado, ¿no? ¿Se entiende? La respuesta fuimos, Muchas gracias. pudimos Muchas gracias. responderte. Sí, sí, perfecto. Buenísimo, muy claro. La verdad que dan muchas ganas de indagar en puntos bien específicos de lo que fueron compartiendo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta en voz alta, sino igual hay una pregunta en el chat que dice: quisiera saber cuáles fueron los proyectos que se priorizaron. Bien. Sí, a ver, un poco los proyectos que resultaron priorizados en esta instancia, a ver, fueron 7 proyectos que surgieron de las mesas que tienen que ver con el incentivo a la conexión de servicios básicos. Hay una problemática, yo voy a contar un poquito de cada uno con esto, hay una problemática
en la zona donde hay servicios hay una muy baja conexión, sobre todo lo que es cloaca, hay muy baja conexión, menos del 20%. Después el otro es la gestión integral de residuos ambientales, perdón, de riesgos ambientales, es cómo hacer una gestión integral tanto a la problemática que tiene que ver con los deslizamientos, las cavas o los riesgos de inundación. El tercer proyecto es el nuevo parque industrial, darle, digamos, es un proyecto que ya tiene en marcha el municipio, pero es robustecer ese proyecto, darle mayor peso. El número 4 tiene que ver con el impulso al turismo local. El número 5 tiene que ver con trabajar la educación cívico-tributaria en la comunidad. El 6 tiene que ver con un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, un GIRSU. Y el número 7 tiene que ver con un proyecto con el acompañamiento a jóvenes y para la creación de un consejo de jóvenes. Entonces, esos son los 7 proyectos que serían priorizados y generaron consensos en las mesas. Luego hay una serie de proyectos que también priorizó el equipo consultor, y hay un proyecto en particular que surge como resultado de la discusión que se tuvo en las mesas una vez que pusieron en común, que tiene que ver con generar una comisión permanente de ordenamiento territorial, que tenga un carácter consultivo y que permita abordar problemáticas del territorio. Y los proyectos que desde el equipo consultor también pusimos a disposición de la sociedad civil y propusimos, y ellos lo tomaron, tienen que ver con crear una marca Cenillosa, que tiene que ver con esto de la vocación de Cenillosa, de no perder su identidad local, la digitalización de trámites administrativos, la conformación de un área periurbana, un plan de regulación dominial de tierras, es una problemática que hay en la zona y que es muy importante, un plan de movilidad urbana, que tenga que ver con organizar las formas de desplazamiento locales y esta vinculación con el área metropolitana del Gran Neuquén. Otro proyecto es acceso a viviendas, y el último es un banco de tierras municipal. Esos son un poco los 15 proyectos que salieron priorizados en esta segunda etapa, que forman parte de los 93 planteados o sugeridos originalmente en el POT. Agrego a lo que dice Lucas, que por ahí en las distintas aristas que fuimos explicando durante la exposición, aparecieron un montón de estos proyectos, pero mirados desde otro lado, desde el código, desde el manual de procedimientos. O sea, siempre lo que tratamos es como que los temas se fueron integrando, como ustedes ya saben, que la planificación tiene que ver con esto desde la mirada sistémica, se trató de abordar de diferentes lugares estos elementos que nosotros habíamos visto ya en el proceso anterior de planificación, que eran los más jerárquicos o los más relevantes para la sociedad. Sí, perdón, con respecto a otra pregunta que estaban haciendo ahí en el chat referido al patrimonio histórico, voy a compartirles también como para que sirva si es que me sale esto, a ver, manual de gestión municipal, ahí me dirán si lo están viendo, sí, ¿verdad? Bueno, este es el manual de... No, perdón, que estoy compartiendo el de ordenamiento. Bueno, comparto primero ordenamiento y después voy a la pregunta esta perdón, Bueno, este es el manual. Está todavía también en etapa de algunos ajustes finales, pero ya mínimos. Bueno, esto es lo que contaba Brenda hoy, relacionado, bueno, inicialmente con los prólogos de los actores intervinientes en el desarrollo del manual, el capítulo introductorio que habla sobre qué es el ordenamiento territorial, qué son los objetivos del desarrollo sostenible, por qué es necesario hablar de ordenamiento territorial hoy en día en Cenillosa. Bueno, todas cuestiones, esto está basado en el documento de ONU Habitat mayormente, y bueno, después tiene los capítulos, cada uno de los capítulos. Fabi, Sí, perdón. disculpa que te interrumpa, pero no es lo que estamos viendo, no estamos viendo el manual. ¿No? Ah, No. perdón. ¿Qué están viendo? Estamos viendo ¿Nada? los proyectos. Estábamos Era viendo lo que yo quería las mostrar. fichas sí, las tablas de los proyectos, sí. Bien, era lo que quería mostrar, entonces. Ahí Ahora, estamos.
Ahora sí estamos viendo, ahora que estamos viendo los proyectos Las también. tablas de los Sí, proyectos. La tabla de proyectos, proyectos. lo que Ahí dice el manual estamos. de gestión, está bien. Perfecto. Bien. Ahí va, perfecto. Ahí les quería mostrar que, por ejemplo, nosotros tenemos, este es el manual de gestión municipal, que finaliza, o sea, la última parte del manual de gestión municipal tiene precisamente los 93 programas, los 8 programas con los 93 proyectos, entre los cuales están estos 15 priorizados que mencionó recién Lucas. Dentro de esos, a ver si recuerdo bien, pero creo que en el programa 6, 7 está el proyecto 6.7, que es preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico. Así que ahí pueden ir a ver este material, verán que esto es, me dirán si está pasando o no. Sí, está pasando. Bien, ahí están todas las fichas ordenadas. Bueno, va a ser un poco aburrido pasarlo por acá, pero bueno, van a poder ver todas las fichas. Y en el programa 6, 7, a ver, este es el Ahí está. 6, 6, 3, 6, 4, 6, 6, 6, 7, preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, y acá está tal cual como mencionábamos, cuáles son las propuestas como para poder profundizar luego. Obviamente estas están todas en base a propuestas que luego tienen que ser profundizadas por cada uno de los sectores que van a tomar cada una de estas. Nosotros ahora lo que hicimos fue tomar 15 de estos para poder al final del trabajo entregar una ficha de proyecto ampliada con respecto a esos 15 proyectos, entre los cuales no estaba este de la preservación patrimonial. Y específicamente de patrimonio, lo que se hizo fue, en primer lugar, vimos o sea, ellos tenían como algunos elementos ya identificados con cierto valor patrimonial, por lo tanto lo que hicimos fue proponer que se realice, por un lado, una puesta en valor de esos edificios que ya tienen, y por otro lado, digamos, indagar en aquellos otros espacios que podrían conformar un inventario próximo. Por eso los dos proyectos estaban como alineados, eran continuos, para poder generar específicamente un inventario y un catálogo de bienes de valor patrimonial. O sea, porque entendemos que por ahí, de hecho esto va a estar sumado en uno de los ítems que van a ser del Código Urbano, básicamente porque entendemos que son un tema sumamente importante, pero bueno, creemos que también sería como dentro de un plan que tiene una mirada mucho más general, es un tema y que se deberá profundizar específicamente a través de otros informes y estudios. Sí, de hecho también en la actualidad están haciendo un proyecto para para un parque lineal allí en la zona de la estación de ferrocarril, que lo están también articulando con COPADE, y al respecto de eso tuvimos conversaciones relacionadas con qué era precisamente el intangible patrimonial que quisieran preservar desde la localidad, y se habló mucho del tema del sistema de riego y de contar la historia de cómo el agua cambió, el sistema de canalización y de riego cambió las condiciones de ese territorio. Entonces, también es unir un poco con la historia de que el ferrocarril acercó el desarrollo a la localidad, pero también todo el sistema de riegos, de canalización y de riego, también ponerlo en valor. Es decir, que también empiezan a surgir, esto es lo que vemos de positivo, que empiezan a surgir como conexiones que quizás estaban totalmente naturalizadas en el territorio, y que este temor a perderlos hacen que se revaloricen esos tangibles y también los intangibles. Bien, bueno, nada, y invitarlos también a leer los manuales. Este es el manual de gestión municipal, y un poco también lo que tratamos de hacer en el manual de gestión municipal, como bien explicó Brenda, fue contar cómo fue el proceso por el cual se llegaron al diagnóstico de cuáles eran los problemas principales de la localidad, y en función de esos, cuáles eran los lineamientos para abordar esos
esos, lo que llamamos nosotros como nodos críticos, y plantear cuáles son los desafíos que tiene la localidad. Al respecto tuvimos una apoyatura muy interesante de un economista especializado en todo el proceso de Vaca Muerta, que nos ayudó también a ver las potencialidades y a destacar cuáles eran los problemas clave a abordar en los próximos años para lograr el modelo deseado. Y empezar a incorporar fuertemente nociones que también trabajamos dentro de los talleres, que son las nociones de densidades, como para poder sacar, diríamos, esa idea única de que la única manera de crecer es habilitando nuevo suelo urbano. Entonces, poner en discusión el tema de mixtura de densidades y poder salir de esa lógica unitaria al respecto. Entonces, bueno, nos parecía importante también destacarlo muy fuertemente, si bien lo teníamos en el plan de ordenamiento territorial, pero hacer un énfasis en este tipo de diagramas y de cuestionamientos y de mostrar cómo es posible de otra manera habitar los territorios. El tema de los vacíos urbanos también los ponemos sobre la mesa para que puedan también identificar vacíos urbanos con potencialidad de ser nuevos centros atractores, y fundamentalmente poner sobre la mesa el tema de la regularización de la tenencia del suelo, que es un problema que es imposible de soslayar si se quieren algunas soluciones más profundas en el territorio. Bueno, y varias recomendaciones más, que tenemos ahí 14 recomendaciones al respecto. Y bueno, luego el modelo deseado, los lineamientos, todo lo que comentamos recién, cómo leer las fichas, y bueno, todo esto que comentaba Brenda hoy, de tratar de bajar línea y de también enfatizar algunos aspectos claves en los cuales de por qué la planificación es importante y por qué es importante pensar en otros modelos de crecimiento de ciudades. Todo esto está siempre relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible. Acá también brindamos información a través de links para aquellos que quieran profundizar, porque el objetivo de sintetizar muchas veces nos dejaba con poca profundidad en algunos conceptos, entonces utilizábamos el recurso de los links de vinculación para poder profundizar al lector que así lo quisiera, y bueno, finalmente la cartera de programas y proyectos. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Acá nos preguntaban justamente cómo acceder a los manuales. Yo les puse en el chat el acceso al manual de ordenamiento territorial, que pueden acceder con el QR o desde el link. El resto me imagino que estarán accesibles en los canales de sus redes sociales. Sí, en breve estamos poniendo en las redes sociales el Linktree a las versiones finales de los manuales. Buenísimo, buenísimo. Recién salidos del horno, me imagino. Sí, bueno, sí. tenemos otra manito levantada para hacer una consulta, un comentario. Celia, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Perdón que no prenda la cámara, pero no estoy pudiendo usarla en este momento. Bueno, mi nombre es Celia Torres, soy del Departamento de Geografía de la Universidad del Comahue. He tenido oportunidad de ver el plan y bueno, como ya decía Miriam, sabemos que el área del ejido de Cenillosa es muy extensa. Y que bueno, el tiempo que tenían para llevar adelante el plan era muy corto, ¿no? Así que la verdad que un esfuerzo titánico. Yo quería consultar sobre dos cuestiones fundamentales. Primero, bueno, recién ahí ustedes remarcaban que uno de los aspectos que se priorizaban era el tema de los programas referidos a riesgos ambientales, ¿no? Por lo que yo conozco del plan, y ustedes remarcaron también la dificultad de acceso a información de base, pero trabajaron con cartografía a escala 1 en 500.000 para después hacer, bueno, una propuesta de ordenamiento territorial que es básicamente local, ¿no? Bueno, quería saber un poco cómo manejaron esta articulación o bajada de escalas a la definición de las problemáticas ambientales y de los proyectos o programas referidos a riesgo ambiental. Eso por un lado. Después, por otro lado, me interesaba conocer un poco
también pensando en una articulación de escalas, ¿no? Esta cuestión que ustedes remarcaron, bueno, del área rural de Cenillosa, de las asociaciones de fomento rural, que son una parte fundamental en la construcción territorial del área, con características particulares que tienen estas asociaciones de fomento rural, sobre todo vinculado al tipo de actores que las conforman y que las conformaron de origen. Pero bueno, marcan un poco la identidad de la zona, ¿no? Y el perfil de este ejido. Y está también como en paralelo de este plan de ordenamiento y de esta propuesta donde hay un proyecto de perfil de la localidad y bueno, teniendo en cuenta esta raíz de construcción territorial, ¿no? También vinculado un poco a las actividades hidroenergéticas. Por otro lado, hay un plan provincial que habla de un proyecto de desarrollo turístico y que otorga a la localidad un perfil turístico, ¿no? ¿Cómo se articulan estos dos modelos territoriales y estas dos propuestas? Que por ahí es lo que a veces más cuesta, ¿no? En estos procesos de planificación, lograr articular escalas, lograr articular programas y planes. Esas eran mis dos inquietudes. Bueno, esperemos poder contestarte, pero bueno, porque son como muchas, pero bueno, vamos a empezar con algunas, principalmente las cuestiones ambientales y de las escalas que mencionaste. Siempre trabajamos con proyectos que se hicieron a nivel área metropolitana confluencia. Entonces hemos tomado los parámetros como entre ida y vuelta de las dos escalas, de la escala general y la escala particular de Cenillosa, teniendo siempre en cuenta las cuestiones y siendo como partícipes con la gente de la gestión local, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las canteras, ustedes ya saben que esos temas lo trabaja la provincia, entonces hemos y articulado con ellos entre la localidad y la provincia en función de identificarlas. O sea, por lo tanto, trabajamos con lo local para recurrir a la provincia y en función de eso hacer el ida y vuelta. Y lo mismo con los distintos programas, ¿no? Trabajar desde lo general para poder establecer criterios locales, pero siempre teniendo en cuenta que las realidades ambientales trascendían lo que tenía que ver con el ejido. No sé si llego a contestarte, ¿no? Pero fue como una especie de trabajo hormiga entre los estudios e informes a nivel metropolitano, las acciones y cuestiones locales, y siempre tuvimos la mano, digamos, el apoyo de los gestores locales, más que nada de ambiente, que se brindaron y articularon con nosotros a través de la provincia, porque ellos fueron un poco los que interactuaban entre tengo dudas respecto a la localización de canteras, vamos a la provincia, ellos nos acercaban la información. De esa manera pudimos definir las cuestiones ambientales que fuimos llevando adelante en el proyecto. Eso no sé si te contesto la primera parte. Sí, está claro, gracias. Y Perfecto. a nosotros, Y después, perdón, Maggie, creo que también lo que nos interesaba y que fue algo que hicimos mucho hincapié también estas semanas cuando estuvimos recorriendo las escuelas, era el tema de socializar estas cuestiones de riesgo ambiental con la comunidad. Nos parecía fundamental la simplificación en los planos y en los gráficos, y creemos que el mapa ese de riesgos que mostró hoy también Maggie en la zonificación debería ser un mapa conocido por toda la comunidad, y aspirábamos, o sea, hicimos mucho hincapié en ese tema, en la difusión y en la gráfica, en la utilización de la gráfica en el mismo manual de difusión. Creemos que, bueno, que por las particularidades de los riesgos ambientales del territorio, vale la pena que haya una fuerte apropiación de la comunidad de eso. No sé, otra cosa que te quería comentar era el tema de, que me estoy olvidando algo en el medio, me parece, pero el tema también de la articulación que tuvimos con el plan, además del plan provincial de desarrollo turístico, el plan municipal de desarrollo turístico que salió en el año, creo que en el mismo 2021 que nosotros estábamos ahí en el territorio, salió publicado ese manual.
y nada, contribuimos también a que a la difusión de ese manual, sobre todo para los emprendedores y para esto que decíamos que aparecía como una vocación territorial bastante fuerte, la de posicionarse como destino turístico dentro de lo que es la región metropolitana, como turismo de cercanía, como turismo de agroecología, y también con el turismo pasante, como hay una palabra específica para esta dentro del ambiente turístico que no la recuerdo, pero bueno, también por eso nos parecía importante articularlo con el centro CEPLADES ahí de la Universidad de Comahue, y dejar también esa vinculación, ¿no?, de Universidad de Comahue con el turismo asociativo y los emprendedores. Fue también algo que comentamos quizás un poco rápido ahí, fue una de las intenciones de dejar esa vinculación establecida. Un poco esto se replicó en las distintas escalas o en los distintos abordajes del plan, siempre la construcción desde del Cenillosa Futuro desde lo local, ¿no? Así, teniendo referencia en la dinámica en la cual se insertaba Cenillosa, en el área metropolitana, en toda esta área petrolera, también hay una vocación, una construcción, un sentir, un quehacer local que ponía en valor, muchas veces sin saber el cómo, digamos, su origen frutihortícola, de tener ese rol en el contexto metropolitano, y no dejar de lado tampoco que toda la explotación petrolera podría llegar a tener un rol importante, sobre todo como prestador de servicios. Entonces, un poco lo que tratábamos de facilitar en los talleres es que fluya esa identidad, ese quehacer local, digamos, que le daba esa identidad a Cenillosa en la voz de cada uno de los participantes de los talleres. Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si Gracias. hay algún otro comentario, pregunta, porque ya nos pasamos de lo que habíamos prometido, como siempre. Qué difícil cumplir los tiempos, ¿no? Si no, vamos a dar cierre. Les agradezco nuevamente a todo el equipo por esta instancia tan enriquecedora. Agradezco también a todos los socios y socias de SAPLAT que se sumaron, que replicaron, que difundieron. Y bueno, como ya les comenté, esto se estaba grabando, así que lo vamos a subir al canal de YouTube de SAPLAT para quienes no pudieron asistir hoy. Y vamos a seguir replicando este formato de conversatorios territoriales más adelante con otras temáticas, así que los y las esperamos. Por eso les pedimos los datos para poder acercarles por correo las futuras invitaciones. Creo que vamos a cerrar, entonces si quieren saludar, Fabiana. Sí, agradecerles, bueno, a vos personalmente, Anaí, a toda la gente de Regional Patagonia Norte, que bueno, que nos recibió, como dije al inicio, tanto para trabajar en ese hermosísimo territorio, como hoy para contar la experiencia. Así que nada, agradecidos por esta oportunidad y a disposición para lo que necesiten, para ampliarlo, apenas tengamos la versión final de los manuales. Los vamos a estar también compartiendo, te los compartimos a vos, Anaí, y bueno, y luego para que vos lo puedas compartir al resto de los asociados. Sí, perfecto, los hacemos llegar. Creo que estamos muchos con ganas de curiosear los manuales en detalle después de... Bueno, ahí con el link que compartiste, si escanean ahí, ahí se ve el manual de ordenamiento territorial, ya está ahí perfecto. Y después el otro, bueno, es el que tiene los proyectos, que también está súper interesante y les va a gustar. Bueno, en el chat hay muchas felicitaciones y agradecimientos hacia ustedes, así es que bueno, espero que haya sido una jornada que la hayan disfrutado y que haya enriquecido de alguna manera las labores de cada uno y de cada una. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao. Hasta luego. Pronto. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.